Familia, Shalom. En este video quisiera que habláramos acerca de los animales que son puros y de los animales impuros. De los animales que son kosher y los que no son kosher. Kosher es una palabra hebrea que significa apto para el consumo. Pero desde la perspectiva ¿de quién? Pues de Hashem, del Creador, según su palabra. Hay muchas religiones que hoy enseñan que ya que Yeshua murió, resucitó y subió a los cielos, ahora la Torá está abolida, pero él mismo nos enseñó en Mateo 5:17, dijo: no penséis que he venido a abrogar la Torá o los profetas. No he venido a abolirla, sino a enseñar cómo se tienen que guardar. Entendiendo esto, toda la Tanakh, lo que es conocido como el Antiguo Testamento, sigue vigente. Y como dice Mateo 5, 18 y 19, dice que nada de lo que está ahí escrito pasará hasta que pase los cielos y la tierra. Entonces, entendiendo esto, conocemos que los animales puros e impuros se mantienen. Pero vamos a ver por qué el Eterno hace una separación entre animales que se pueden comer y los que no. Dentro de toda la gama de animales, el Eterno separa animales terrestres, animales aéreos y animales acuáticos, también insectos. Vamos al libro de Vaikra, capítulo 11, Levítico, capítulo 11, a indagar según el Creador, el que los creó mismo, cuáles son los animales que podemos consumir, cuáles son los animales que podemos comer y los que no. Vaikra 11, Levítico 11 dice: animales puros e impuros. Hashem se dirigió a Moshe y a Aarón y les dijo: digan a los israelitas que todos los animales que viven en la tierra pueden comer, los que sean rumiantes y tengan pezuñas partidas. Pero no deben comer los siguientes animales, aunque sean rumiantes o tengan pezuñas partidas: el camello, porque es rumiante, pero no tiene pezuñas partidas, deben considerarlo un animal impuro. El tejón, porque es rumiante, pero no tiene pezuñas partidas, deben considerarlo un animal impuro. La liebre, porque es rumiante, pero no tiene pezuñas partidas, deben considerarlo un animal impuro. El cerdo, porque tiene pezuñas y aunque las tiene partidas, no es rumiante, deben considerarlo un animal impuro. No deben comer la carne de estos animales y ni siquiera tocar su cadáver, deben considerarlos animales impuros. Bueno, el Eterno dice que para que un animal terrestre lo consideremos kosher, apto, puro, tiene que cumplir con dos características muy importantes. Tiene que tener las pezuñas partidas, que más o menos es así, y la otra que son rumiantes, es decir, que comen pasto y que mantienen comiendo y comiendo y comiendo y comiendo el pasto, ¿ya? Si no tiene una o las dos, ese animal no es puro, no es permitido para comer. En el caso del cerdo dice que tiene las patas partidas, pero no es rumiante, considérenlo impuro. Vamos a salir un poquito de la parte espiritual de la Biblia y vamos a meternos un poquito en la parte médico, en la parte científica. ¿Por qué el cerdo no se puede consumir? El Eterno ya nos ha dicho que es impuro. Bajo la perspectiva científica, el cerdo es un animal que carece de glándula sudorípara. ¿Qué significa esto? Que carece de la glándula que hace que cuando ingiere los alimentos separe lo que son las toxinas de los alimentos. Es decir, que la glándula sudorípara que tienen los animales mamíferos, cuando ellos comen, todo lo que sea minerales, vitaminas, proteínas va al cuerpo, y lo que sean toxinas lo echan por las heces. El cerdo, al carecer de esta glándula, hace que todas las toxinas vayan también directo a la carne, al músculo, y se generen bacterias. Estas bacterias no pueden ser destruidas ni por el fuego, ni asadas, ni cocinadas, ni aunque la frían la carne del cerdo. Es decir, que cuando el ser humano come el cerdo, consume también estas bacterias. Estas bacterias la tenía
la tenia porcina, el lugar de alojamiento de estas bacterias en el ser humano es en el cerebro. Es el comer el cerdo, el origen de que una persona padezca de migrañas, padezca de dolores de cabeza, de parálisis facial, incluso la falta de visión, incluso lo que es la pérdida de audición, ¿ya? Entonces son muchas las enfermedades que desencadena el consumo del cerdo. Por eso el Eterno, que es el que lo creó, dice: no lo comas, porque yo no lo creé para que tú lo comas. ¿Qué función tiene el cerdo? Todos los animales que no son permitidos tienen la función de limpiar el ecosistema en donde se encuentran. El cerdo, por ejemplo, dele usted de comer basura y va a comer basura. Dele de comer cualquier cosa y se lo va a comer. Él es un animal terrestre encargado para hacer una limpieza del ecosistema terrenal. Continuamos con la siguiente parte, versículo 9. Ahora dice: de los animales que viven en el agua, ya sean de mar o de río, pueden comer solamente de los que tienen aletas y escamas. Pero a los que no tienen aletas y escamas deben considerarlos animales despreciables, aunque sean de mar o de río, lo mismo los animales pequeños o los grandes. No deben comer su carne, deben considerarlos animales despreciables, y despreciarán también su cadáver. Todo animal de agua que no tenga aleta y escamas deben considerarlo despreciable. Ahora, respecto a los animales que están en el mar, nuevamente, son dos características para poder identificar cuáles son los animales que son kosher y los que no son kosher. Un animalito del mar, del agua, tiene que tener aleta y escama. Así de sencillo. Si no tiene aleta o no tiene escama o no tiene los dos, ese animalito del mar, del río, no es permitido. Por ejemplo, los cangrejos, los crustáceos, los langostinos, la concha, la ostra, no son permitidos para comer. El pulpo, tenemos el tiburón. El tiburón tiene aleta pero no escama, igual que el delfín. Tienen aleta pero no tienen escama. No son kosher. ¿Pero por qué no? Por ejemplo, el camarón. El camarón, científicamente también se lo conoce como la cucaracha de mar. Todos estos animales que los mencioné y muchos más que no son kosher, ellos se alimentan de las heces de los peces, de los pescados. Es decir, que los animales que sí se permite comer, de los animales acuáticos que son puros, ellos se alimentan de plancton que hay en ese ecosistema. Pero claro, los peces, al comer plancton, van a desechar algo. Y por eso el Eterno crea otros animales para que ellos sean los que limpian ese ecosistema. Por eso el Eterno nos dice: no los comas, porque yo los creé para otro fin. Entonces, ya entendimos cuáles se pueden comer de los animales terrestres y de los acuáticos. Vamos a ver de los animales aéreos. Versículo 13 dice: de las aves no deben comer las siguientes. Al contrario, las deben considerar animales despreciables. ¿A quiénes? El águila, el quebrantahuesos, el águila marina, el milano y toda clase de halcones, toda clase de cuervos, el avestruz, la lechuza, la gaviota, toda clase de gavilanes, el búho, el cormorán, el ibis, el cisne, el pelícano, el buitre, la cigüeña, toda clase de garzas, la abubilla y el murciélago. Si nosotros identificamos una característica que sea común entre todos estos animales, es que ellos son carroñeros. ¿Qué es un animal carroñero? Aquel animal que se alimenta de cadáveres, aquellos animales que se alimentan de carne putrefacta, podrida, y también que son animales de rapiña, es decir, que son animales de caza, tal como el águila, como el búho, comen roedores, ¿verdad? Entonces todos estos animales no son permitidos, animales que sean de rapiña o que sean animales carroñeros. ¿Cuáles son las aves entonces que sí se puede comer? Por ejemplo, se puede comer el pollo, el pavo, también se puede comer la gallina o el pato. Si nosotros sacamos una característica común de los animales que sí se pueden comer, tanto terrestres como aéreos,
o como acuáticos, vemos que son animales que siempre son la presa. No son los animales que hacen la función de cazar. Justamente son los animales cazadores los que se prohíben. Bueno, esto va a un nivel un poco más espiritual, pero en fin, podemos ya ahora, gracias al Eterno, identificar qué animales nosotros podemos comer y los que no. Siempre son dos características, recuerden. Para que un animal sea kosher y sea de la parte terrestre de la tierra, tiene que tener pezuña hendida y que tiene que rumiar. El cerdo, además, se le considera un animal inmundo. ¿Recuerdan aquella parte en donde Yeshua envió muchos sheidim, muchos demonios a cerdos? Lo trataremos en otro video. De los animales que son acuáticos tienen que tener aleta y escama. Si no tienen los dos, no se los puede comer. Y de los animales, de las aves, el pollo, el pavo, la gallina, el pato. Bueno, espero que haya quedado claro y que sea de edificación para ustedes, para que nosotros podamos seguir alimentándonos de una manera kosher. Recordemos que esta clipá, este caparazón, este frasco que contiene nuestra neshama, nuestra alma, tenemos que cuidarla, porque es el templo, dice la palabra, del Ruach HaKodesh, y el Ruach HaKodesh no puede habitar en un templo impuro. No lo impurifiquemos con comida que no es kosher. Que el Eterno los bendiga. Bendiciones. Shalom.